Bueno, el último capítulo de esta serie dedicada a Santiago, al Evangelio de Santiago, nos habla del Evangelio eterno. El versículo para memorizar dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea, fijaros cómo aquí está definiendo el acto de amor eterno como una prolongación de la misericordia. Sabemos que la misericordia es darle algo a alguien algo que no se merece. Esta gente, esta persona, no merece la misericordia de Dios, no merece el premio, que es la salvación, pero se lo da. Y eso es misericordia. Y el acto de amor eterno de Dios es prolongar esta misericordia para que el número de gente, de personas que Él sabe que tiene que estar ahí preparado, se cumpla. Para que entonces pueda recogernos y llevarnos con Él. Ese es el tiempo de gracia que Dios nos da para reaccionar. En la lección de esta semana nos habla, en la lección del domingo sobre todo, de cómo tú puedes explicar la palabra, y nos lo recuerda con Hebreos 4:2, que dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, muchas veces podemos explicar las cosas de la manera más elocuente, más impresionante, más clara, pero si no hay disposición de la persona que escucha a darle la oportunidad de que sea cierto lo que escucha, no va a haber posibilidad de cambio en una persona. Entonces, aquí nos recuerda que dice, por lo tanto el problema no tenía que ver con el mensaje, sino con la forma en que se lo oyó. También hoy personas diferentes pueden escuchar al mismo evangelio de forma muy diferente. Dice: cuán vital es entonces que nos entreguemos con fe total a la enseñanza de la palabra, de modo que cuando se predique el evangelio lo escuchemos correctamente. Yo aquí me lleva a reflexionar una cosa. Hay mensajes que hacen que la gente reaccione, y hay mensajes que hacen que la gente no reaccione, no se mueva. Y eso va muy ligado con los tiempos que corren, con los tiempos que tú estás viviendo. Hay mensajes que tú puedes explicar y la gente los puede escuchar como rancios o que repetitivos o que quizás no sean los necesarios para ese momento, para que esa persona reaccione. Pero hay otros mensajes que llegan y calan en función de la época en que vives. Ahora mismo el mensaje potente, el mensaje del tercer ángel, el mensaje de la denuncia del poder de los grandes mercaderes de la tierra, es lo que está llevando, por ejemplo, a que este pequeño ministerio haya ido a Estados Unidos a predicar. Y haya habido una reacción en la gente de decir: mira, esto es lo que necesitamos para que los que ellos llaman gringos, que serían los americanos, de habla americana, de habla inglesa, pues eso es lo que necesitamos para llevárselo a ellos también, porque no sabíamos cómo entrar, no sabíamos cómo reaccionar, ¿no? O sea que hay momentos y momentos, hay mensajes y mensajes, y cada momento, cada verdad presente tiene su mensaje. En el tiempo de Pentecostés había un mensaje muy claro que decir: habéis crucificado al Hijo de Dios, y tenéis que arrepentíos y bautizaos. Recordad a Pedro y a los apóstoles hablando sobre esto. La lección nos hace reflexionar sobre diferentes textos, donde se resume el mensaje del Evangelio. Y vamos a ver cómo en cada uno de estos textos nos va mostrando cada uno de los aspectos que son interesantes de recordar del Evangelio. Por ejemplo, en Génesis 3:15, nos recuerda que Jesús vencerá sobre el pecado, tu simiente sobre la simiente suya. Tú serás herido en la cabeza y en el talón, ¿no? Éxodo 19, del 4 al 6, dice: yo rescaté, guardad ahora mis mandamientos y os pondré como sacerdotes cerca de Dios. Es un poco el resumen de lo que dice, ¿no?
El Salmo 133, 4 y 32 del 1 al 5 nos habla de que confesemos nuestros pecados para que seamos perdonados. Y ese perdón en el texto nos recuerda que devolvió la salud del que recibió el perdón. Y eso nos vuelve a recordar la lección de la semana pasada y como estuvimos hablando de la sanación, salvación. Ese perdón te libera y te ayuda a curarte, incluso físicamente. Y me gustaría que leyéramos con tranquilidad Isaías 53, porque nos va a hacer reflexionar también lo que dijimos la semana pasada. Isaías 53, aquí nos dice del 4 al 11, pero lo vamos a leer del 3 al 11. Isaías 53, del 3 al 11, que nos dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, como uno ante quien se esconde el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Quedémonos con esto, porque lo vamos a analizar un poquito. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. También quedémonos con esta frase. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido, aunque se humilló a sí mismo, y no abrió su boca. Como un cordero que es llevado al matadero, y como una oveja que delante de sus trasquiladores está muda, tampoco él abrió su boca. Por arresto y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni tuvo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y lo que plazca a Jehová se cumplirá por su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mis siervos justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Esto fue escrito antes de Cristo. Isaías 53 es la profecía mesiánica que explica de Cristo antes de que Él viniera. Es impresionante que esto esté en Isaías y los propios judíos no reconozcan que esto está hablando de Cristo. Lo ignoran. Es que si no se le aplica a Cristo no tiene explicación. Entonces quedémonos con esas dos frases. Dice, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. La pregunta es, ¿Jesús estuvo enfermo? ¿Estuvo enfermo alguna vez Jesús? ¿Se reporta enfermedad de Jesús en la Biblia? Entonces dice que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Recordáis la cita de Elena White que decía que él vivió nuestra vida para que nosotros viviéramos la que le hubiera tocado vivir a él? Pues aquí está reflejado en el texto bíblico. Nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que nosotros viviéramos en paz, él recibió el castigo. Por lo tanto, ¿por qué nos empeñamos en vivir en discordia? ¿Por qué nos empeñamos en vivir en tristeza? ¿Nos empeñamos en vivir en contienda? Si ya tenemos que vivir en paz, porque él ya sufrió esos pecados, ese sufrimiento, esa enfermedad. Y dices, ¿cómo es posible si él no estuvo enfermo que haya pasado nuestras enfermedades? Señores,
esto liga muchísimo el tema de la enfermedad con la mente, del tema de la enfermedad con el sufrimiento espiritual. Él en la cruz cargó con todo nuestro sufrimiento, con todo nuestro pecado. Ya empezó en el Getsemaní. Y cuando Elena White dice que el 90% de las enfermedades tienen su origen en la mente o están relacionadas con la mente, es porque ahí es donde tenemos el centro del sufrimiento de la mayoría de las personas, bueno, de todas las personas. Yo quería comentar algo acerca de lo que estás diciendo, que el capítulo 53 de Isaías es tan profundo que nosotros realmente no meditamos en él. No meditamos que ahí está toda la vida de Cristo, desde que estaba en el vientre de su madre hasta el momento que fue crucificado, porque toda su vida fue una vida de sacrificio, de sufrimiento. Y como eso no lo había analizado yo cuando dice que él sufrió todas nuestras enfermedades y para que nosotros tuviéramos paz, él lo sufrió todo. Y realmente no nos ponemos a pensar eso cuando vienen las dificultades a nuestras vidas y estamos desesperados porque no hayamos qué hacer. Pensamos que nada va a salir bien, estamos con esa, no tenemos paz en nuestros corazones. Y ahí Cristo nos está diciendo que Él ya sufrió todas esas cosas que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que nosotros tuviésemos paz. ¿Por qué paz? Porque Él lo dio todo por nosotros y nos da la oportunidad de tener una vida eterna, de que esto de aquí es transitorio, de que lo que estemos sufriendo en estos momentos, lo que estemos pasando en estos momentos, totalmente va a pasar. Que si aguantamos y somos perseverantes y llegamos hasta el final, pues vamos a tener una vida llena de paz a su lado. Entonces, pensemos y analicemos esto, que Dios está cada día con nosotros y que no deberíamos de vivir en contiendas, en discordias, como dices tú, con tristezas, con que los problemas nos absorben. ¿Por qué? Porque hay un Dios en el cielo que ya nos ha solucionado tantas veces nuestros problemas y que lo va a seguir haciendo hasta el final si nosotros se lo permitimos. Y Dios ya nos dejó ahí, que Él lo sufrió todo por nosotros. Por eso vale la pena vivir en paz y vale la pena siempre luchar por hacer la obra de Él y ayudar a los demás. Sí, señora. Y si creemos sinceramente lo que dice aquí, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si lo creemos realmente, tenemos que ver lo que pasa a nuestro alrededor o lo que nos pasa a nosotros cada día como un engaño constante, como un engaño de Satanás para intentar que separemos nuestra vista de que realmente tenemos que vivir en paz, que tenemos que afrontar eso con gozo, porque no va a servir de nada lo que haga Satanás si nosotros nos aferramos a que realmente ya tenemos que vivir en paz. Tenemos que afrontar la injusticia, pero tenemos que vivirla en paz. Entonces, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Tenemos una ley que nos sirve de guía. Tenemos una oración que tenemos que ejecutar cada día. Tenemos unas doctrinas que ya nos deja escritas para que también la podamos estudiar y seguir cada día. Por lo tanto, entendiendo lo que nos quiere decir, nos vamos a conocer más a nosotros mismos, nos vamos a mirar constantemente al espejo de la palabra de Dios y todo lo que pasa a nuestro alrededor va a estar ahí porque no lo podemos evitar, somos humanos, pero vamos a tener la mente en el cielo. Por eso está en paz. La mente en el cielo, los pies en la tierra. Y ahí vamos a poder mostrar y dar ejemplo. Y otra gente va a ver que tú estás en una situación difícil, pero que sigues adorando a Dios como Él te manda y que sigues hablando a los demás sin tener que estar constantemente quejándote y exponiendo tus problemas de manera sufriente y melancólica. Porque la melancolía es uno de los problemas de esta época también. Tenemos una tendencia a la autodestrucción, como hablamos también la semana pasada, y cuando algo malo, pues lo que decía, ¿no? Ponerte la música triste y quedarte ahí espachurrado, tomarte un alcohol ¿no? Y entrenarte cada vez al fondo y cada vez más al fondo hasta que dices, bueno, ahora ya está, ya llego al fondo y hay gente que vuelve y gente que no vuelve.
Bueno, pues me gustaría también hacer un inciso que quizás no está muy relacionado directamente con la lección, pero un inciso que Elena White tiene respecto a esto, porque buscando sobre lo de las enfermedades encontré un texto que no he traído, no me acuerdo, bueno, no he tenido tiempo, no he pensado en recoger, pero me acuerdo de la idea general. Elena White nos dice que Jesús sufrió nuestras enfermedades, nos cita el texto, el castigo de la paz fue sobre él, pero que dice que durante aún esos momentos que él estaba sufriendo el castigo físico y espiritual, brutal, que ninguno de nosotros vamos a recibir nunca en la vida, en ese nivel, pues resulta que en esos momentos aún era fuente de vida para el mundo. Somos conscientes de lo que se dice ahí. ¿Quién creó el mundo? Él. Él. Por él fue hecho. Pues resulta que el creador del mundo viene a morir por nosotros y mientras está sufriendo las afrentas, aún es fuente de vida para el mundo. Cuando digo fuente de vida, digo fuente de vida para que incluso el romano que le estaba machacando viviera. Para que su corazón funcionara. Fuente de vida para el mundo. O sea, impresionante y difícil de entender. Pero era Dios en la tierra. O sea, que ejercía como Dios y se mostraba como hombre. Aún mantenía al mundo a flote. O sea, fijaros lo increíble de la dualidad humana y divina. Además que padeciendo como estaba padeciendo, aún se acuerda de los demás. Hombre, es que era la fuente de vida de los demás. O sea, es que no se escapa a todo. Perdónalos que no saben lo que hacen. Y lo están castigando. Lo están torturando. Él dice, perdónalos que no saben. No es que no saben lo que están haciendo. Es decir, que ahí se demuestra que incluso en su agonía aún está participando en eso, en la sanidad de los demás, en el bien de los demás. Está buscando aún que los demás se den cuenta de ese error que están cometiendo y lo acepten aún como Salvador que es. Y por eso no me extraña que el romano diga, verdaderamente este es el Hijo de Dios, ¿no? Que lo entiende, se da cuenta. Uno reacciona, por lo menos. Sí, señor. Y en Jeremías 31, del 31 al 34 nos recuerdan el nuevo pacto. Y sobre eso también habla la lección y quizás luego lo extenderemos un poco más. El nuevo pacto, no, bueno, espérate, aquí ya lo comenta. El nuevo pacto, ¿qué diferencia hay entre el viejo pacto, el nuevo pacto? ¿Recordáis que en la Biblia ahí habla del viejo pacto, el nuevo pacto? ¿Hay alguna diferencia entre uno y otro pacto? ¿O es un solo pacto, un solo contrato, digamos, entre Dios y nosotros? Es que si partimos que Dios no miente, Dios no cambia, el pacto tiene que ser el mismo. Exacto. El problema está en los que observan ese pacto, en los que viven ese pacto. Si lo cumplen, lo obedecen o no. Pero el pacto es siempre el mismo. Pero tenemos un viejo pacto donde hay sacrificios, donde hay toda una serie de fiestas, una serie de simbología, y que a partir de cierto momento ese pacto pasa a tomar como un nivel más espiritual a partir de la muerte de Cristo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y el otro o cómo se complementan? La forma de relacionarse con Dios. Los dos, exacto, o sea, los dos son el mismo pacto porque uno estaba dirigido ¿a quién? A aquellos que tenían que reconocer al Mesías que tenía que venir y lo debían de reconocer mediante esas ofrendas, mediante esas fiestas y esos rituales que estaban indicando ¿a quién? Al Mesías que había de venir. Cuando ya viene el Mesías, ya no hace falta ese ritual, ya hay un nuevo pacto, pero que está hablando de lo mismo, porque ¿quién es Jesús? El Cordero Pascual. ¿Quién es Jesús? Las primicias. ¿Quién es Jesús? O sea que es el mismo, está hablando de lo mismo, para diferentes personas en diferentes tiempos. Es una verdad presente, diferente, pero la misma.
lo explica de otra manera, porque ya vino a quien estaban prefigurando. Por lo tanto, por eso el Evangelio es eterno y el pacto es eterno. El problema es que ellos toman eso como un ritual y ya no toman conciencia de su significado. He pecado, cojo un cordero, voy, pongo las manos, sacrifico. Es el concepto que nos habla la No sabían lección, qué estaban haciendo, no entendían. que es como si pagaran. Claro, por eso dice, ¿no? lo suyo vino y los suyos. Peco, pago, ¿no? Es como ahora haces alguna y pagas, y ya está, ya eres libre. Pero tú te has convertido. No interiorizaron el significado del mensaje. No entendieron. De hecho, Lo materializaban, pero no lo interiorizaban. De hecho, el Antiguo Testamento decía que tenían ellos que arrepentirse de sus pecados antes de ofrecer el sacrificio. No era solo el hecho del sacrificio. ¿Alguien quiere decir? Un poco en serio cuando llegaba el Yom Kippur. Cuando llegaba el Yom Kippur sí que se ponían en serio, ¿eh? Porque ahí el que no se arrepentía era cortado del pueblo, ¿eh? Ahí sí que... Pero en los demás hechos, durante el año, para ellos era un ritual más. Bueno, supongo que habría de todo, ¿no? Que habría gente que algunos que lo entenderían, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que nos quiere hacer ver la lección, que Dios no cambia. Dios está ahí y siempre es el mismo. Somos nosotros los que no acabamos de ver muchas veces o de entender lo que Dios ha predicho que tenemos que entender. O sea, hay cosas que no vamos a entender nunca. Incluso en la eternidad vamos a seguir aprendiendo sobre Dios, eternamente. Pero las cosas están prescritas para que las debamos entender, las tenemos que aceptar, las tenemos que comprender, si no nos quedamos atrás. Cuando decís que nadie lo entendía, es eso, que no, algunos sí que lo entendían. Gracias a Dios. De hecho, Adán lo entendió al principio, Abraham también. Justo al final quizás sí que había muchos que no, pero a ver, eran judíos, o eran israelitas, o sea que sí que entendían muchos el significado de lo que hacían. Luego que se creyeron cuando vino Jesús que era el verdadero, eso ya es otra cosa, pero el significado creo que sí que la mayoría lo sabían. Todos entendían, ¿no? que tenía que venir un Mesías. Exacto. Todos lo entendieron. Y que eso era para... Lo que no entendieron es que Jesús era el Mesías. O sea, eso sí que nadie lo entendió. Sí. Sí, lo que pasa es que... Entendió la gente aburguesada que no quería aceptar la realidad porque ellos estaban muy acomodados. Los que estudiaban la ley, o sea, los que estudiaban las escrituras, la tenían empapados de la escritura, justamente esos no eran los que realmente entendían. Eso afectaba a la comodidad económica, quizás también un poco, ¿no? Porque estaban más de parte del dinero que no de Dios. Porque a él mismo lo pusieron en prueba diciéndole... Coge el micro. A él mismo le pusieron en prueba diciéndole que si se tenían que pagar impuestos al César. ¿Para qué? Para ponerlo a prueba en parte de si tú eres realmente un seguidor de Dios, lo que tienes que hacer es darle a Dios lo que es de Dios, no a César lo que es de César. Y digamos, los que estaban aburguesados, los fariseos, utilizaron el dinero para de alguna manera para hacer daño a Dios directamente, porque ellos ya lo sabían, seguramente que sí que lo sabían. Lo que pasa es que ellos esperaban un Mesías de otra forma. Dice Elena White Claro, que ellos no quisieron aceptar que Dios viniera a dar lecciones de humildad, no. Ellos querían un Dios rey y rico y que les diera más poder todavía. Dice Elena White que ellos llegaron a ver que él era el Mesías. Claro. Llegaron Lo a que pasa verlo, que lo que no lo quisieron aceptar. Pero no quisieron aceptar. Claro. Muy bien, pues seguimos. El Evangelio encarnado, dice... Algunos tienen mucha dificultad para encontrar el Evangelio en los Evangelios. Las enseñanzas de Jesús pueden parecer legalistas, pero solo si no escuchamos el resto de la historia. La mayoría de los israelitas del tiempo de Jesús creía que estaba en buena disposición delante de Dios. Sostenían el templo pagando el impuesto establecido y ofreciendo sus sacrificios adecuados. Se abstenían de carnes impuras, circuncidaban a sus hijos, guardaban los días de fiesta, los sábados y trataban de guardar la ley, tal como les enseñaban sus líderes religiosos. Entonces vino Juan y clamó, arrepentíos, y bautizaba. Ahí imagínate qué chasco, ¿no?
estoy haciendo todo bien, lo estoy pagando todo, lo estoy haciendo todo. Y ahora me dice este señor, vestido con pieles y gritando en medio del desierto, que me arrepienta y que me bautice. Es un chasco brutal, ¿eh? Pensar que lo tienes todo perfecto y que luego te digan que no, ¿eh? Además, Jesús dijo que se necesita un nuevo nacimiento, Juan 3:3-5, y que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, ustedes necesitan lo que no tienen, sus obras no son suficientemente buenas. O sea que teníamos fariseos que eran totalmente legalistas, pero sin obras. Unas obras que proceden de un corazón de carne, no un corazón de piedra, ¿no? Por eso hacía falta esa transformación. Y nos recuerda la parábola del hijo pródigo, en el sentido de esa transformación sincera, ¿no? Y cómo a veces las personas necesitamos tocar fondo para ver las cosas tal como son. A mí me gustaría ver un poco la simbología de este texto concretamente. Lucas 15:17 dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este es el hijo pródigo cuando ya está reflexionando, que está ya comiéndose ya la comida de los cerdos, que ni podía. Pero fijaros, dice, mi padre tiene abundancia de pan. Otra vez el pan. Recordad que estuvimos hablando del pan. ¿A quién representaba ese pan? ¿Quién es el pan de vida? O sea que otra vez constantemente en esta parábola ya su padre estaba representando pues eso, a Dios Padre. Y cómo el hijo pródigo vuelve y lo acepta y lo viene a buscar ya antes de que llegue y todo. De la alegría que le entra, ¿no? O sea que no tiene en cuenta sus pecados anteriores. Lo que recuerda es que tienen abundancia de pan. Y en esta simbología del pan, pues eso como alimento espiritual, ¿no? Que eso también les da una prosperidad espiritual. Estaba muerto y revivido, se había perdido y ha sido hallado. O sea que también otra vez nos viene a ver esa resurrección espiritual también. Estaba muerto y ha vivido, estaba perdido y ha sido hallado. O sea que no nos veamos perdidos, no nos veamos desalentados, porque estamos en el tiempo de gracia, tenemos la posibilidad de volver y tenemos cada día para levantarnos y empezar a hacer cosas, empezar a cambiar en la dirección correcta. Cada día un poquito más, y el Espíritu Santo, si ve que lo que tiene que ver es una actitud. El Espíritu Santo actúa en ti, pero también hay una parte de nosotros que tiene que quererla, que tiene que querer que eso suceda. Y el Espíritu Santo obra en nosotros y vamos a quedar alucinados de lo que puede hacer con nosotros. Hay muchas experiencias en esta sala que pueden explicar lo que hace el Espíritu Santo con uno. Y vemos que aquí lo que tuvo que pasar para que esta persona cambiara fue que perdiera el orgullo. Recordemos como él dijo, no, dame mi herencia, y yo cogeré mi herencia y yo ya me espabilaré con mi herencia. No tengo por qué esperar a que tú perezcas para darme la herencia, ¿no? O sea que aquí tenemos también un trabajo mental, porque dice, de este modo la salvación es gratuita para nosotros porque Jesús pagó el precio total por ella. Muchas veces creemos que tenemos que pagar por esa salvación, tenemos que dar algo a cambio. ¿Cómo puede ser que Cristo muera y nos dé ya la vida y nos dé el perdón y nos dé... Y parece que no, tengo que hacer algo a cambio de todo esto, ¿no? Para recibir esta salvación. Y hay un trabajo mental importante de reconocer que ya Él hizo todo, ya Él nos ama primero, y lo que nos pide es que le obedezcamos en función de esto. Bueno, esto de hecho era la gran diferencia entre los judíos cuando hacían sacrificios y el resto de pueblos paganos. Los judíos, si de verdad sabían lo que hacían, eran conscientes que al hacer el sacrificio lo que estaban transmitiendo era sus pecados sobre un ser inocente que iba a morir por ellos, que sería el Mesías. Y eso debería dolerles y provocarles el cambio.
interior. En cambio, los pueblos paganos, los sacrificios los hacían por otra historia totalmente distinta. Era para apaciguar la ira de su Dios. Nada que ver. O sea, estaban comprando. Es otra historia, nada que ver. En cambio, el Señor lo que hacía era, a través de los sacrificios, inculcarles el deseo de que llegara ese Mesías. El deseo de obtener una salvación que por ellos mismos jamás podrían obtener. Y a veces cuando tantas personas critican los sacrificios del Dios sanguinario, Jehová, que aparece en el Antiguo Testamento, es que realmente no se enteran de nada. Ojalá estudiaran la Biblia en profundidad y se dieran cuenta de las lecciones que eso estaba implicando sobre las mentes obtusas de los seres humanos. Como ahora, ¿eh? O sea, No hemos tenemos que cambiado hacer tanto. ver un dios King Kong, ¿no? Esos dios del dios de la película, que el King Kong, que sí le ofrecían sacrificios para que estuviera tranquilo, ¿no? No sé si recordáis algo la historia del tema, ¿no? Que si no viene la bestia y te elimina, ¿no? Y eso ha habido eso en muchas leyendas también, tipo aquí en Cataluña, en leyenda de Sant Jordi, creo que va también algo parecido, empieza por ahí, que hay que apaciguar a la bestia, ¿no? Dándole vírgenes para eliminar esa ira. Y entonces nos da una imagen de un Dios totalmente diferente a la que tenemos que entender en la palabra de Dios. Si nuestro Dios hubiese sido así, hubiese aceptado los sacrificios de los niños y demás que hacían los pueblos paganos. Y él, en cambio, remarcaba que eso jamás. Y si eso llegaba a entrar dentro del pueblo de Dios, él lo cortaba drásticamente. ¿Por qué? Pues porque él no era así. Pero una vez más, cuando muchas personas leen el Antiguo Testamento, no leen para entender a Dios, sino para criticar los conceptos que no quieren llegar a entender, que es muy distinto. Ya hay una predisposición. Y es que además los que piensan eso giran los papeles, porque los sacrificios a Dios no le hacen falta. Él es Dios, son para nosotros. Si nosotros sacrificamos para Dios, estamos cambiando los papeles, nosotros somos Dios y Él es el que los necesita y por tanto somos tan buenos que le damos los sacrificios. Es un giro total. Y eso es lo que hacen los paganos. No, piensa que lo que se hacía era colocar las manos en la bestia para pasar los pecados también. Entonces era también otra vez constantemente la simbología de ese animal como Cristo otra vez. Los pecados sobre él y luego muerte y la sangre que pasa al santuario, que es lo que hizo luego él al morir, resucitar y llevar su sangre, la sangre única válida para parar todos los sacrificios, que era la suya propia, al santuario celestial. O sea, constantemente había un paralelismo y una simbología para explicar lo que Cristo venía a hacer a la tierra. Y Cristo también vino a traer el mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas, porque en esa época era cuando ya estaba despuntando las sociedades altas, los escribas y los doctores de la ley le daban más importancia a lo que era la imagen hacia el pueblo y la economía, digamos, lo que era, porque claro, Israel venía del desierto, no tenía, eran pobres, eran esclavos, y estaba viendo que estaba remontando el pueblo judío, y yo lo comparo como ahora con lo que está pasando en este país, ¿no? Que hemos sido un país pobre siempre, y cuando ha habido años de mucha riqueza, pues la gente se olvida de Dios, ¿sabes? O sea, se vuelven locos, lo que quieren es coches, casas, aparentar, y eso es lo que les estaba pasando un poco también a la sociedad judía de entonces. Ese mandamiento lo trajo Cristo y venía al pelo para la época, ¿no? Y vendría ahora también, ¿no? Porque nos ha vuelto a pasar lo mismo 2000 años después, a mucha gente, ¿no? Que cuando ha habido un poco de dinero, pues la gente ya se ha vuelto un poco loca también por el dinero, ¿no? Hablando de esto de los sacrificios, de que se ponían las manos encima de la bestia y tal, me ha venido a la cabeza una cosa que hacía yo cuando era adolescente, practicaba la santería. Cuando venía el ente y cuando a él le daba la gana, todos los miembros de la familia, uno por uno, pues le explicábamos qué tal estábamos, lo que nos molestaba, por qué estábamos tristes, lo que queríamos en la vida. Y él decía, todo el dolor que tengas, dímelo mientras me das la mano, y se lo llevaba. Y ahora he caído con esto que el muy sucio se estaba haciendo pasar por Cristo delante nuestro. Qué bestia, no sé. Ahora cuando has dicho esto, y se lo llevaba. Cualquier dolor, cualquier lesión ósea, muscular, se la llevaba. Haciéndose pasar por Cristo y qué fuerte.
Es una tergiversación de Azazel, del cordero, del becerro que se sacrificaba para Azazel. Él recibía todos los pecados y luego lo desterraban al desierto. Y ahí estaba, y ahí moría, pues ahí estaba, es el simbología del milenio que va a pasar la tierra desierta. Y ahí él coge eso y le da la vuelta y... Esto que hacían estos demonios, el mundo esotérico dice que es como ellos se alimentan de la energía humana. Esto es falso. Es un concepto que han querido introducir los mismos diablos para destorotar realmente el por qué están haciendo eso, que no tiene nada que ver. Los demonios no se alimentan de energía de nadie. Ellos ya funcionan de un modo distinto, son seres espirituales, no son como nosotros. Entonces, conviene saber precisamente este dato que has dado, ¿eh? Es por suplantación del papel del Señor y de todo lo bueno. También nos habla de la conversión de Pablo, de cómo sus escamas cayeron después de atender al Antiguo Testamento, y de comprender quién era Cristo y cómo estaba prefigurado en esos sacrificios. Habla 2 Corintios 3, del 14 al 16, nos dice: pero sus pensamientos se embotaron, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual desaparece en Cristo. O dice, queda abolido en Cristo. O sea, están leyendo y lo ven con un velo, sin entender lo que eso está prefigurando. Pero hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas siempre que alguno se convierte al Señor, el velo se quita. O sea, que ahí el pecado nos tiene ofuscados. Tenemos un filtro puesto en el cual vemos, porque dice que ven, porque leen el Antiguo Testamento y lo ven, no son ciegos totalmente, ven, pero ven solo la parte que les interesa o que les han enseñado, o que, en cambio, cuando ven el significado y cómo en Cristo se cumple, ese velo cae, y entonces es cuando empiezan a ver de verdad, a ver con los ojos del Espíritu Santo. Por eso a cierto sector gnóstico le parece aberración total los escritos de Pablo, porque Pablo en definitiva nos está ilustrando hacia eso continuamente, el papel de Cristo tan importante y cómo realmente era Cristo, para qué sirvió todo lo que hizo. Y en el mundo gnóstico Pablo sobra, porque dicen que él pervierte el cristianismo. Por eso lo odian a muerte. Y les sobra totalmente. Entonces su explicación es otra. Pues mirad si es conveniente saber qué creen esta gente, porque vais a ver cómo por distintos puntos toda la palabra de Dios es atacada. Pero por todos lados, ¿eh? Y dependiendo de las creencias de las que personas partan, van a derribar un punto o van a derribar otro. Luego nos hace leer versículos del 2 al 6. Y hay un concepto muy interesante aquí. Dice, vosotros sois nuestra carta. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. O sea que tenemos que, en el momento que el velo es corrido, el Espíritu vivifica. Y vivificar no quiere decir otra cosa que dar vida. Y otra vez entramos en la relación cuerpo-mente. El Espíritu vivifica tu mente y tu cuerpo. O sea que también
tenemos una apreciación aquí interesante, y cómo somos cartas. Cuando nuestro corazón está convertido, es una carta que enviamos a otro al cual le estamos dando el Evangelio. O sea que es una metáfora muy bonita. Nos recuerda la justificación gratuita de Cristo también en Romanos 1, 16, 17, cómo somos justificados en su muerte, y nos habla de diferentes conceptos. La redención es comprar un esclavo, el hacerlo libre, por lo tanto él paga con su sangre por nosotros, eso es la redención. La justificación, dice, nos libró de la culpa y purificó por gracia. O sea que nos hace justo, justificar es hacer justo. En el momento que Cristo muere nos hace aptos para el cielo. Nos cubre con su justicia. Entonces Dios no nos ve a nosotros, sino que le ve a Él. Fijaros el cambio impresionante. Creer eso nos tiene que servir para crecer, para sentirnos tranquilos y seguros en Dios. Que Él no nos ve a nosotros, ve a Cristo cuando nos ponemos debajo de sus alas. Perdón, Dios nos aceptó otra vez y se olvida de nuestros pecados pasados. Para aceptarnos bajo sus alas no puede haber pecado, lo perdona, lo olvida. Él ya se lo ha llevado con Él, ya lo está procediendo a la expiación en el santuario celestial, ya no tenemos que estar pendientes de eso. Dice, es sorprendente, Dios, por el sacrificio de Cristo, se demuestra justo al justificar a los injustos que pusieron su fe en Jesús. O sea, fijaros como todo el plan de salvación está dirigido a ¿quién? Al que se siente injusto, al que se siente débil, al que se siente humilde. Porque recuerda que Jesús dice que vino de los que os sentís sanos, los que os sentís justos, ya no me necesitáis, vengo a por los otros, ¿no? Eso cuando se refería a los fariseos sobre todo, ¿no? O sea que recordemos que justos son todos aquellos que aceptan ese sacrificio expiatorio y lo viven. Tenemos que vivir esa aceptación. No vale solo con creerla inteligentemente, o una fe inteligente, una fe mental, como aquí también nos recuerda, porque esa es la fe de los demonios, ¿no? Los demonios creen en Dios, tienen una fe intelectual, saben de todo, más que nosotros. Muchas de las cosas todo lo que vamos a presentar, ellos ya lo saben, pero y de memoria. Pero nosotros, pero Dios nos da esa herramienta que es ejercitar la fe, que eso es lo que hace que creamos a Dios. Los demonios no creen a Dios, creen en Dios, pero no a Dios. Por lo tanto, no hacen lo que Dios dice. ¿De acuerdo? O sea que... Ostras. Bueno, eso podemos hablar un buen rato. Estuvimos con Fred hablando, bueno, ahora no sé si nos salimos un poco del tema, pero... Sí, pero claro, con esto me refiero, estamos hablando, tal vez no habrán oído los que están escuchando en internet, sobre la experiencia de Ulises 31, que es una serie del año 81, de dibujos animados. Y es paradójico que se presenta ahí a un personaje que es el libertador del universo, con espada y tal, ¿no? Que su apariencia es exacta al Jesús que pintan en los dibujos animados. Sí, es crística, sí. Y es en el siglo 31, sí. Que es paradójico, ¿no? Claro, tú miras el dibujo y ves que, bueno, que la imprenta de Satanás está ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué Ulises 31 y no Ulises 24? No, y Ulises, salva a 3 personas, etcétera, ¿no? De la ira de Dios. O sea, un Dios que lo va persiguiendo por todos lados, o sea que... Esto demuestra que el diablo ya conocía el momento en el cual Cristo va a venir, antes de que lo hubiésemos descubierto muchos. Pues estarán las ya lo sabía, entonces. Conoce la Biblia, A Jesús le dijo, escrito está, escrito está. Se conoce la Biblia de pe a pa, Sí, señor. Yo quería comentar, no acerca de eso, sino lo que estaba diciendo anteriormente, hablando de la fe de los demonios. Elena White la llama la fe, la presunción.
El creer que lo sabemos todo, el hacer ver a las personas que somos, que sabemos todo acerca de la Biblia, Superiores. sí, sabemos todo acerca de la fe, pero en realidad, como dice ella, la presunción es no obedecer a la palabra de Dios. Sé, lo conozco, lo digo, lo hablo, pero en mi vida no lo estoy practicando. Entonces eso sería tener la fe de los demonios, una fe falsa, porque ellos creen, y más que lo creen, e incluso el diablo vendrá haciéndose pasar por Cristo y hablará palabras halagüeñas, palabras que todo el mundo quedará totalmente extasiado, y dice la palabra de Dios que engañará, aún si fuere posible, ¿quién? A los escogidos. Eso es que cuando Él venga y se haga pasar por Cristo, va a ser de una manera descomunal. Y entonces, ¿qué hablará? No hablará palabras de ira, imitará hasta el tono de voz de Cristo, y hablará palabras que la gente no le quedará de otra de creer lo que está diciendo. Entonces debemos tener mucho cuidado en que lo que yo estoy diciendo y hablando es lo que tengo que estar practicando, y hacerle ver a la gente que somos pecadores y que podemos caer en cualquier momento, porque no estamos ya en el cielo. Y poner siempre de referencia a quien, al único que no cayó y al único que no va a caer nunca, que es a Jesucristo. A Él tenemos que mirar siempre. Así sea. La lección del miércoles habla del nuevo pacto. Ya lo hemos analizado un poco. Podemos pasar directamente al jueves. Y aquí sí que me gustaría analizar alguna cosa. Leemos el texto Apocalipsis 10:7, nos dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, dice, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Es muy curioso que sea el séptimo ángel, en el momento que se consuma todo. Y es interesante porque justo en Apocalipsis 10, en estos textos, habla de ese librito, ¿no?, que coge Juan y dice que se lo come y es dulce en su boca y amargo en su estómago, ¿no? Pero luego le dice que siga profetizando. Como eso cuadra de manera impresionante con el gran chasco que hubo en 1844. Y cómo es un bálsamo para que veamos que los caminos de Dios son impresionantes. Todo un pueblo esperando la venida de Cristo en esa época, y interpretan mal un texto bíblico, pero a la vez Elena White nos recuerda que eso fue voluntad de Dios para probar a su pueblo. Porque después de ese gran chasco, pocos siguieron estudiando y siguieron descubriendo qué es lo que había ahí, qué error habían cometido. Lo descubrieron y luego siguieron, y ahí fue derramado el Espíritu Santo de nuevo también, y mostrándoles dónde se habían equivocado, etcétera, etcétera. O sea que fue una prueba de fe para todo el pueblo, y esa prueba de fe nos tiene que hacer reflexionar a todos, y tenemos que pensar que en los momentos de dificultad, en los momentos que quizás recibamos un revés porque no hayamos hecho lo correcto, porque nos hayamos equivocado en según qué cosas, si tenemos fe en la palabra de Dios, tenemos fe en que el Espíritu Santo guía, tenemos que entender, como dice la palabra de Dios, que todo lo que sucede a un cristiano es para bien, y que todo lo que nos está pasando es para que aprendamos alguna cosa, si nuestro corazón está dirigido a Él. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo a enfrentar situaciones difíciles, de malos entendidos, o quizás a algún momento en el que nos vemos como perdidos porque no se nos abre la luz de la palabra de Dios. Debemos seguir por fe, seguir estudiando, y siempre nos va dando ese paso que necesitamos para acabar de comprender cosas. Eso os lo puedo, testificar a nivel personal. Eso es una cosa que yo he vivido, y la verdad es que es impresionante cuando te está pasando, ¿no? Y me gustaría que leyéramos, Elena White nos recuerda aquí una cosa interesante, dice: aunque fue a menudo en medio de oprobios y persecuciones, nunca se dejó de rendir
testimonio constante al carácter perpetuo de la ley de Dios y de la obligación sagrada del sábado de la creación. Estas verdades, tal cual están presentadas en Apocalipsis 14, en relación con el Evangelio eterno, serán lo que distinga a la Iglesia de Cristo cuando Él aparezca. Entonces rápidamente todos vamos a coger Apocalipsis 14, porque eso es lo que va a distinguir a la Iglesia de Cristo. Vamos a leer Apocalipsis 14 y vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Nos habla de los 144.000 en la primera parte, pero hay una parte que es básica, que debemos comprender, y es la de los 3 ángeles. Dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para predicarlo a los que habitan sobre la tierra y a toda nación, tribu, lengua y reino, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Primer ángel. Segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. ¿Quién es Babilonia? Aquí estamos en una explicación profética. Babilonia, la gran ramera, sería representada por todas las iglesias apóstatas, todo lo que va en contra del Evangelio. Y nos está hablando de qué, de qué ha caído. El Vaticano. La gran ciudad es... El Vaticano y todos los que la envuelven. Hay una en concreto que es la gran. La gran ramera es... Luego las otras son hijas. Sí, hijas de ella, la bestia. Y un tercer ángel dice, los siguió diciendo a una gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen. ¿Qué bestia estamos hablando? Le hemos dicho, el Vaticano. ¿Y cuál es la imagen de la bestia? ¿La recordamos cuál es la imagen de la bestia? Su marca. ¿Y cuál es su marca? El domingo. Y todo lo que representa. A la bestia de su imagen. Si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, o sea que tenemos una imagen y una marca, él también beberá el vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. ¿Eso cuándo pasa? Después del milenio. Después del milenio. Cristo viene, se lleva a los suyos, y cuando pasan 1000 años en el cielo, juzgando con Cristo, juzgaremos con Cristo a los impíos, veremos lo justo que ha sido, y cuando comprendamos la justicia de Dios, entonces bajará a la Nueva Jerusalén con todos nosotros, si Dios quiere, allí, y cuando eso pase, contemplaremos la resurrección de los impíos, y será fuera de la ciudad. Y en esa resurrección, ¿qué pasará? Ellos, liderados por Satanás, que les dirá: os he resucitado yo, O sea que al tanto, a ver a quién adoráis, que he sido yo. Entonces todos dirán: hola, me he resucitado con un brazo cortado y todo, tal y como morí. Qué crack, ¿no? Y entonces, pues todos para allá. Y dice: bueno, ahora os voy a ir a coger todos y vamos a ir contra estos, que somos muchos más y ganamos seguro. Y entonces, en ese ataque es cuando se ejecuta el juicio divino. Ahí es cuando llueve fuego y azufre. Y todos los impíos son quemados para siempre. No durante toda la eternidad. O sea, no están quemándose constantemente ahí, sino que el amor de Dios es tal que no permite más que eso, que mueran para siempre, porque no pueden vivir así siempre. Entonces seguimos y dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos son los santos, no San Pablo, San Antonio, San Pedro y San Judas, o esos que están ahí en las estatuas. O sea, los santos son todos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Y oí voz procedente del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Sí, dice el Espíritu, mueren para descansar de sus trabajos porque sus obras siguen con ellos. O sea, que habrá esos mártires que morirán y que mostrarán su fe a muchos en su muerte y muchos serán convertidos por ello. O sea, que sus obras seguirán después. Pero sigue, y ese es un apartado que esta mañana me ha dado vueltas por la cabeza, el Apocalipsis 14, la tercera parte, justo la tercera, porque está dividida en 3 partes. Y claro, al leer que Elena White decía esto de Apocalipsis 14, pues digo, Apocalipsis 14 va desde el 1 hasta el final, ¿no? Y lees y dice, se titula La siega de la tierra, el subtítulo. Y es muy interesante, por cosas que aún no comentaré hoy, pero que quiero comentar con el hermano Víctor, porque fueron cosas que salieron en nuestras cabezas hace tiempo, y me gustaría, pero bueno. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz afilada. ¿Quién es? Pero no es siempre, ¿no nos han invitado siempre a un señor con capucha y una hoz? ¿No será el otro? O sea, fijaros hasta qué punto Satanás imita. Nos meten en la cabeza imágenes de un segador que es la muerte. Y no, es él, viene con su hoz. Viene a segar. Y del santuario salió otro ángel. ¿Vale? Apuntemos. Un ángel. Está Jesús en la nube con la hoz. Y del santuario sale un ángel. Clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, o sea, Jesús, diciéndole, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. La mies de la tierra está madura, siega. Recordemos cuando estuvimos hablando el otro día, ¿cuándo la mies de la tierra está madura? ¿Cuál es la primera siega? En primavera. La cebada. Cuando está Abib, se siega. Y además está Abib 2 o 3 semanas antes de su recogida. O sea, que cuando está Abib, se busca la primera uña de luna nueva, empieza el año, se cuentan 14 días y es Pascua. O sea, que cuando está Abib, a las 2 o 3 semanas se recoge. O sea, que la recogida coincide casi con la Pascua, que es cuando Cristo vuelve. O sea, fijaros lo interesante, nos está hablando de una siega, o sea, nos está llevando a la siega de la cebada, a la primera fiesta de Pascua, de las 3 más importantes, la primera Pascua. Y sigue. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Por lo tanto, siega, y cuando siegas, ¿qué haces? Recoges en sus fajos y te los llevas. Y ahí se lleva a Cristo a su gente. Y salió del altar otro ángel que tenía potestad sobre... No, perdón. Salió otro ángel del santuario que está en el cielo, ese es el segundo, teniendo también una hoz afilada. O sea que ese segundo también tenía una hoz. O sea que tenemos a Jesús y 2 ángeles. Y salió del altar otro ángel, el tercero, que tenía potestad sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, o sea, al segundo, diciendo, mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Interesante. I qui... Sí, senyor. Sí, senyor. Anem a la tardor, a la festa de les cabanyes, a l'expiació, al Yom Kippur. Por lo tanto, nos está diciendo un momento de recogida de los salvos y un momento de la quema de los impíos, porque el lagar de la ira, porque dice luego, y el ángel arrojó su voz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar del furor de Dios. ¿Esos quiénes son? Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Que hemos dicho antes, que había la Nueva Jerusalén. ¿Y qué pasaba fuera?
Serán quemados. ¿Qué nos está diciendo? Que hay un momento para la recogida y otro momento para el momento de la quema de los impíos. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. O sea, los carros, los frenos de los carros. Por una distancia de 1.600 estadios. Y como siempre, la uva va vinculada a sangre. Pisar el lagar es cuando se hace... No se machacan la uva, sí. El jugo de la uva, ¿no? Sí, sí. Entonces, una vez más, se nos aplica en este caso no precisamente a la sangre de Cristo derramada para salvación, sino a la sangre de los impíos, que va a ser derramada porque se les quita la vida. Se les quita la vida. Pero fijaros como hay un lapsus de tiempo, que ese lapsus es interesante porque está en la línea de tiempo que os pasé, y lo discutiremos, porque... 600 estadios, si lo hacemos numéricamente, 1 más 6 más 0, 0, da 7. 7. Sí, señor. O sea que, fijaros lo que dice, vuelvo a leer otra vez lo que dice Elena White, vuelvo a decir, dice, estas verdades, tal cual están presentadas en Apocalipsis 14, y todo el mundo piensa, los 3 ángeles, y ya está. En relación con el Evangelio eterno, serán lo que distinga a la Iglesia de Cristo cuando Él aparezca. O sea que tenemos que tener claro Apocalipsis 14, porque si no, no entendemos cuándo viene a recogernos, tampoco podremos predicarlo cuando tenemos que predicar los 3 ángeles, cómo predicarlos, ni nada de nada. Y bueno, quería acabar, me han dicho a las 12, creo que vamos bien, ¿no? Volviendo un poco al principio, algunas de cosas que habéis dicho... ¿Perdón? No, nada, es broma. Volviendo un poco al principio, algunas cosas que habéis dicho, y partiendo de mi ignorancia bíblica, y además de enciclopédica, de alguna manera la Biblia y prefigura un poco terapias actuales, terapias como que parten de la base de que la mente es la base de muchas enfermedades, si no todas. Si no lo entiendo mal, si mi intuición también... y es más, me da la impresión como que nos da herramientas para facilitar incluso. O sea, para la autocuración, sí, claro. Como el perdón, el arrepentimiento... yo creo que habéis insinuado eso, más que eso, al principio. No, lo hemos dicho, no lo hemos insinuado, lo hemos dicho. Lo habéis dicho, exacto, sí, más o menos, exacto. Sí. Vale. No tengas miedo, dilo. Vale. No, yo parto de que a lo mejor alguna vez estoy un poco sordo también. Quiero decir que... Es eso. Lo que hay que corregir, la autocuración. Es el único concepto que hay que corregir. No es autocuración. Bueno, a ver, si tú te perdonas, o sea, no solamente Cristo nos perdona, pero somos también capaces de perdonarnos, claro, a nosotros. Tienes que perdonarte a ti mismo, sí, desde luego. Me refiero en ese sentido a lo mejor la autocuración, ¿no? Sí, es algo que puedes hacer para ayudar, sí. Es eso. Pero la sanación, lo que intentamos explicar también es que la sanación única y exclusivamente procede de Dios. O sea, que el gran médico es Dios. Sí. O sea, que el que cura, al final, cuando tú te has restablecido de una enfermedad, es Dios. O sea, autoperdonándote y arrepintiéndote, le das paso a Dios a que te cure. Exacto. Ahí está. Mejor explicado creo que no podía ser. Una segunda cosa que quería decir sobre el final de los tiempos. A ver, hubo lo del 2012, no sé si os suena. No. Que yo fui uno de los afectados, a lo mejor incluso un poco así, curiosamente. Y entonces me da la impresión, estos días lo he comentado, el otro día tuve una conversación con mi hermana, que esa fecha no era casual. O sea, quiero decir, se adelantó esa fecha para después trivializar lo que pueda pasar dentro de otro tiempo. O sea, sabiendo que eso era falso, se estaba haciendo un plan maestro
o era parte de un plan maestro para trivializar y para negar lo que pueda pasar dentro de estos 10 o 15 años que vienen. Sí, señor. O sea, todo lo que has dicho es, vamos, es eso. O sea, y no solo ese, pero ha habido otras fechas también puestas. Pero todo es para que cuando tú digas, oye, mira, Cristo viene en tal año, digan, otro igual. Ya estamos, venga, vamos, cerramos y nos vamos, ¿no? Exacto. Sí, que viene el lobo. Bueno, es un cuento, hay una fábula. Entonces, ya no atienden a razones, ya no atienden a escuchar, mira, que te lo estoy demostrando, que la Biblia nos dice esto, que esto nunca se había presentado así, que... Ángel, Entonces, una cosa interesante ahí en Apocalipsis 14. ¿solo 12. una? Bueno, una de muchas. Que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muchas veces nosotros sí, aquí solo vemos, sí, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero alguna vez un hermano me dijo, aquí está la paciencia de los santos, ahí nomás parece. ¿Qué paciencia tenemos? ¿Cuál es la paciencia? ¿Por qué dice ahí, aquí está la paciencia? Y eso es lo que debemos también tener en cuenta. Sí, ¿Por sí. qué irnos a guardar los mandamientos si no tenemos paciencia? Sí. Es interesante porque tenemos que tener paciencia incluso para esto, acerca de la fecha, de creer y de saber de lo que Dios está diciendo es cierto. Sí, señor, sí, señor. Hay que tener paciencia porque si no estamos prestos, ¿no?, a escuchar lo que puede ser verdad, se nos va y hemos perdido el tren y... Bueno, vamos a leer el último texto del viernes que dice... Irena White. Sí. Porque lo que él decía, ¿no?, que muchas enfermedades son mentales, y es porque de alguna manera nos hemos separado del Espíritu de Dios. Entonces, claro, esa luz de su Espíritu ya no está fluyendo por nosotros. Nosotros fuimos hechos un cuerpo para que fuera hijo de la luz. O sea, es un cuerpo para que viva con el resplandor que Dios nos dio en su inicio. Lo que pasa que a través de nuestros pecados nos hemos ido oscureciendo. ¿Por qué? Porque nos hemos ido alejando del Espíritu y de Dios. Entonces esa oscuridad ya no deja que trabaje nuestro físico como debería. ¿Y esa oscuridad Eso es lo que nos introdujo el demonio, ¿no? Es el superego, ¿no?, que tenemos hoy. Bueno, Sí. el superego, exacto. Multiplicado por 10 en relación, o 1000 o por Bueno, no sé. El Elevado superego a nivel mental, y luego también afecta a nivel físico, que sería pues la reforma pro salud, o sea, el alejarnos también de lo que sería una dieta saludable. Que nos pone... Claro, Elena todo White esto nos nos recuerda... va obstruyendo, entonces el espíritu no circula como debería por nuestro interior. Exacto, hay una Claro, energía nos de Dios. llena de Es que... pensamientos negativos, eso nos acaba afectando a los órganos vitales. Y al sistema nervioso también. Por eso, claro, si tú estás adorando a Dios, pues te vuelves a acercar al Espíritu, el Espíritu se introduce dentro de ti, te purifica, te sana y te vuelve, digamos, a lo que sería nuestra naturaleza divina, ¿no? Es más, añadiendo a eso y a lo que dije antes, a ver, la Biblia simplifica, me da la impresión, en un sentido de no hace falta buscar en las cosas que te hayan hecho en la infancia. No. Simplemente hay que estar en el presente, en lo que tú piensas ahora y lo que puedes cambiar ahora, aquí y ahora. Porque del otro se ocupa él, ¿eh? O sea, de esos posibles traumas y esas posibles cosas que vas acumulando. Lo que tú hagas ahora. Sí. Él dice que hay una espada que entra hasta lo profundo de tus... Hasta el tuétano y discierne de... Sí. O sea que él ya se ocupa de sacar Discierne todo lo eso más para... profundo de Te tu lo muestra corazón, para ¿no? que lo O niegues. sea, el cambio es ahora, la revolución es dentro y después le hace el resto. Sí. Sí, tú simplemente tienes que seguir su camino. Te pones en Luego sus manos. Ahí él te va, o sea, nosotros somos herramientas y tú decides de alguna manera en qué lado quieres estar. Si tú te pones en sus manos, pues él ya te está sanando y te está salvando, que todo está vinculado también. Es la misma te está palabra, salvando espiritualmente y te está sanando físicamente y mentalmente. Y luego Entonces, lo que sí... tú tienes que decidir ponerte en sus manos. Lo que no tienes que decidir es estar en las cosas del mundo. Por eso amarás a Dios ante todas las cosas.
Los fariseos amaron lo primero el poder, el dinero, entonces ellos mismos se fueron oscureciendo, se fueron enfermando. Entonces eso de tener dos maestros, ¿no? Que no se pueden tener dos maestros. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí, el Elena White nos recuerda que... Bueno, a no ser que, claro, si considera el Espíritu Santo otro maestro, pero sería la Trinidad. Es el mismo, es el mismo. Es el mismo, por eso. Es Dios. Que cuando hablamos del Espíritu Santo o de Cristo o de Dios Padre, es el mismo, porque todos viven todos es uno. ¿Sabes? Depende, pero que eso no se malinterprete, ¿no? A lo que me refiero. Pues de todo eso, Elena White nos recuerda que tenemos cosas que hacer nosotros al respecto también. O sea, no es solo ponernos en manos de Dios y esperar a que nos cambie, sino que hay cosas que debemos hacer por nuestra parte. Ella nos dice en resumen que debemos estar en las mejores condiciones posibles para que Él pueda actuar, porque Él no puede actuar en contra de sus propias leyes, ni contra la voluntad de uno mismo. Por lo tanto, si Él dice, debes cuidar tu cuerpo para que tu mente esté preparada para que yo pueda actuar en ti, pero tú no haces esa parte, Él no puede actuar en ti, porque no puede transgredir su propia ley. Si no estaría... Él es todopoderoso, Él puede cogerte a ti y hacerte un superhéroe si quiere, pero no lo va a hacer porque va en contra de la ley, de su propia ley. El libre albedrío. Porque entonces sí que sería un Dios autoritario y malo. Y caprichoso, mira, ahora tú sí, tú no. O sea, tiene que haber eso lo que hace es formar también nuestra mente. La reforma absoluta completa está dirigida a reformar nuestra mente. La Biblia dice que el Espíritu Santo convence a nuestro espíritu de toda la verdad y nos lleva a toda la verdad. Nuestra función es aceptar lo que nos dice o no aceptarlo. Si lo aceptamos, cada vez iremos progresando más y juntándonos más a Dios, y si no, pues todo lo contrario. Dios no te va a obligar ni insistir. Lo único que decides tú es si seguir los consejos del Espíritu Santo o no, y adecuarte a la palabra. Eso. De hecho, ni nosotros lo decidimos, eso. Bueno, y ya solo el concepto ese que el White nos recuerda también de que por el mismo conducto nervioso pueden pasar las dos corrientes eléctricas, la corriente eléctrica de Dios o la corriente eléctrica de Satanás. Entonces tenemos la responsabilidad de preparar nuestro cuerpo para así llegar a nuestra mente, es lo que podemos hacer nosotros, preparar nuestra mente a nivel espiritual y luego dirigirla también a la fuente correcta. Porque tú puedes preparar todo tu cuerpo que sea un arsenal de buena virtud y dirigirlo a la fuente incorrecta. Entonces vas a ser engañado muy rápidamente, porque te has puesto en condiciones para la fuente incorrecta. Y eso es lo que está pasando con las culturas orientales, las meditaciones trascendentales y toda esta historia. O sea, lo engloba todo. La Biblia, ya ves que nos habla de todo, y nos está hablando de cosas modernas, estamos viviendo hoy en día. Por eso Satanás se ha ocupado de plagiar. El último texto. Me estoy ya yendo, ¿vale? Necesitamos alcanzar una norma más alta, avanzar y reclamar nuestros privilegios exaltados. Debemos andar humildemente con Dios, no hacer orgullosas jactancias de perfección de carácter, sino con fe sencilla reclamar cada promesa de la palabra de Dios. Y como dijo Fanny el otro día, para reclamarlas tenemos que saberlas, ¿no? Porque ellas son para los obedientes, no para los transgresores de la ley de Dios. ¿Ves lo que acabamos de decir ahora? Si yo reclamo una promesa de Dios, pero estoy desobedeciendo a Dios, no esperes recibir el cumplimiento de esa promesa. Sencillamente debemos creer el testimonio de Dios y depender enteramente de Él, y todas las posibilidades de gloria propia y orgullo serán eliminadas. En realidad, somos salvados por la fe, no por una fe pasiva, sino por la fe que obra por amor y purifica el alma. La mano de Cristo se extiende hasta el mayor pecador, para traerlo de regreso de las transgresiones a la obediencia. Pero ningún cristianismo es tan elevado que puede volar por sobre los requerimientos de la santa ley de Dios. Esto estaría más allá del poder de Cristo para ayudar, estaría fuera de sus enseñanzas y ejemplo, porque Él dice, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y todos los que siguen a Cristo obedecerán la santa ley de Dios.
Pues nada, sin más. Que Dios os bendiga. Feliz sábado. La oración, ¿quién tiene micro? ¿Nadie? Bueno, pues tú mismo, Rafa, va. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por todo lo que has hecho esta semana y las anteriores por mí y por todos mis hermanos, que nos dé la oportunidad de seguir dando el mensaje a las personas que lo necesitan. Gracias por estar presente, porque hay personas que lo notan y que te aceptan y que se están dando cuenta de la importancia que estamos viviendo en estos momentos de predicar lo que se tiene que predicar y de demostrar la verdad al mundo y de que haya personas también que se arrepientan y que se entreguen a tus manos. Te damos gracias también porque nos mantienes con salud, que nos mantienes unidos y que poco a poco nos van mostrando nuevos mensajes y nuevas verdades y gracias por permitirnos gozarnos en tu camino. Y perdónanos por nuestras ofensas, nuestros pecados y nuestra torpeza, nuestra debilidad, y danos la oportunidad de poder seguir edificándonos en ti y en tu camino, y que nos podamos ver pronto contigo unidos y poder seguir disfrutando de este camino. Gracias, Señor. Amén.